Nos acompaña el embajador Orlando Viera Blanco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Días tremendos, ¿no? Y cruciales para Venezuela. ¿Cómo está? Gracias, Cao, y un gran saludo y feliz año. Cómo no, feliz año. Vamos, ¿qué tal si empezamos con, no sé si tenemos a mano esas últimas declaraciones de María Corina Machado, que es un audio. Vamos a escuchar parte. Ustedes lo saben, yo no me voy a detener y yo sé que ustedes tampoco. Vienen nuevas acciones. Ahora vamos para el round ganador y yo los necesito a todos fuertes y listos, físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente, para que cada uno de nosotros haga su parte. Esta lucha la damos juntos y la vamos a ganar, porque esto es hasta el final y vamos de la mano de Dios. Muy bien, embajador. Nuevas acciones y el round ganador. ¿Cuáles son las nuevas acciones y cuál sería ese round ganador? Bueno, lo primero que queremos destacar para entrar en el análisis es que María Corina salió reafirmada y reforzada de estos episodios del 9 y el 10 de enero. Lo que podría haber sido de pronto una situación de frustración al ver de una convocatoria eventualmente mucho más reducida que convocatorias anteriores de cara a la situación represiva en el país y lo que podía haber sido una expectativa no cumplida por parte de Edmundo de entrar a Venezuela. La captura de María Corina, y la violencia y la torpeza del régimen, esto entonces agenda esto mismo que ella acaba de decir, la reafirmación de un liderazgo, el miedo cambió de bando, la vergüenza cambió de acera y ahora el miedo está de manos del régimen, por lo cual el desafío de María Corina será nuevamente atendido. Y esto plantea una removilización ciudadana que la percibo en situación gradual, en escalada. Vamos a ver a Maduro, ¿no? Que sigue haciendo convocatorias a la violencia de una manera o de otra. Adelante. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. ¿La lucha armada contra quién? Bueno, la verdad que esto de la guerra económica, la lucha armada siempre ha sido una narrativa intimidante, la revolución armada, para tratar, te repito, de aterrorizar y de mantener el estado de terror en el país. Yo lo que sí quiero destacar es que Maduro se ve en este momento más aislado que nunca. Sus propios aliados le han dado la espalda. El canciller Murillo de Colombia le ha dicho que no reconoce el resultado electoral en Venezuela. Pero fue muy notorio, Juan Manuel, el mensaje que le envió el propio presidente Donald Trump al final de la jornada del 9 de enero, cuando María Corina fue retenida y secuestrada por el régimen. Los queremos a salvo y los queremos vivos. Ya se está hablando de tratar de revisar incluso los conceptos de responsabilidad de proteger. ¿En qué consiste esta doctrina que a veces se convierte en letra muerta, ¿no? ¿Cómo debe realmente ser una alianza desde la administración Trump para que este segundo round de Trump, en un segundo mandato, no reedite de pronto lo que sucedió en el primero? Porque igual no viene por reediciones de gobiernos interinos y quizás tampoco con máxima presión en términos de sanciones. Viene con una narrativa diferente y se me sospecho que viene por la narrativa de proteger realmente el interés de los Estados Unidos, que es la seguridad de los Estados Unidos y de él mismo. Porque se sabe que esto del Tren de Aragua no solamente ha llegado a algunos estados, sino que ya ha llegado hasta Mar-a-Lagos. De tal manera que creo que
esto no hay que ser un letrado para saberlo, Maduro lo sabe, y trata de generar una ofensiva con una lucha supuestamente armada, que por cierto en ese terreno tampoco tiene nada que buscar ni con los venezolanos. En este momento el miedo, te repito, cambió de bando, ni con las alianzas internacionales. Padrino López jura lealtad no a la Constitución, no al pueblo venezolano, sino a Maduro. Defenderemos en perfecta fusión popular, militar, policial a la nación contra cualquier amenaza interna o externa. Obedeceremos el mandato popular expresado el pasado 28 de julio del 2024 en elecciones libres, universales, directas y secretas. Y reconocemos y reafirmamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2025-2031. A ver, lealtad y subordinación absoluta. La clave del poder de Maduro, que no tiene nada, sigue estando en el ejército. Y por eso este tipo de ceremonia, ¿no? ¿Se puede dar un vuelco sin el ejército en Venezuela? El vuelco del ejército en Venezuela, yo creo que aquí se ha convertido esto en una etiqueta que tenemos que aclarar, ¿no? En Venezuela, los quiebres internos de las Fuerzas Armadas, policiales, federales, nacionales, de las fuerzas de investigación, de las fuerzas de inteligencia y de tortura, todos esos cuadros medios están en una situación realmente de observancia, de quiebre y de desobediencia. Incluso las concentraciones que hubo en Venezuela, tú podrías observar de cara a estas fuerzas represivas una suerte de actitud de manos caídas, ¿no? Los militares no cambian de bando como los grupos sociales. Los grupos sociales, los movimientos sociales duran en macerar, en madurar, son procesos, diacrónicamente hablando. El militar te cambia de un día a otro de opinión y de mando cuando se ve realmente desbordado. Y ese es el proceso que anuncia María Corina. Y estamos en presencia de un movimiento que está en franco proceso de reactivación. Cuando se vea realmente desbordada, por eso que yo llamo la primavera venezolana la revolución de las orquídeas, que viene, porque nadie subestime el hartazgo que supera el miedo de la sociedad venezolana. Nadie subestime el miedo que tiene la sociedad venezolana de un nuevo salto a la nada, a la anomia, a la miseria, a la crisis humanitaria compleja que ya vivió, al desplazamiento. Esto traerá un movimiento donde, te repito, de pronto esas fuerzas militares de un momento a otro cambian de mando, cambian de obediencia, y esto agrégale la presión internacional. Lo que hablábamos hace unos minutos, de tal manera que sigue siendo una narrativa que se ajusta a lo que pareciera o lo que es una voz de mando que sigue en cabeza de Maduro, pero que a la vuelta de la esquina todo esto puede cambiar súbitamente. Ahora, el presidente Guaidó, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, y hablamos, y yo creo que él ya ha tocado el tema también en otros escenarios, de la intervención militar, porque algunos le han echado en cara a Guaidó que no la pidió, una cosa que me parece que pedir algo que no te van a dar es un poco raro. Luego, las consecuencias que tiene eso en América Latina, donde puedes ser acusado de pro-yanqui, traidor, etcétera, etcétera. Sin embargo, noto voces, Uribe, desde distintos puntos de América Latina, diciendo, bueno, hace falta una intervención humanitaria. Vamos a escuchar a Guaidó hablando de este tema. Él estuvo hoy en el programa de Carollo, que está estrenando Carollo aquí en la radio, en América Radio 1260M, y habló de muchos temas. Empecemos por ahí. Pero lo que pasa en Venezuela no es un tema de regime change. Nosotros los venezolanos cambiamos el régimen. Votamos para sacarlo, legítimamente, varias veces, por cierto, desde el 2015 a la fecha. Nos han asesinado, nos han torturado, han expulsado 8 millones de venezolanos, han promovido la migración. Muy cierto eso. Han promovido la migración masiva como arma
para desestabilizar el continente entero. Han promovido bandas ilegales como el Tren de Aragua, entre otras, que están azotando incluso los Estados Unidos, como le denunció, por cierto, el presidente Trump durante su campaña, varias y en repetidas ocasiones. Y hay que tomar acción, porque te digo algo sencillo, yo. Si yo enfrenté el Tren de Aragua en Venezuela, ¿cómo no enfrentarlo en extraterritorio venezolano para derrotarlo definitivamente? Han promovido los enemigos de los Estados Unidos y de toda Latinoamérica y de la democracia con base de operaciones en Venezuela, el caso de Irán, China y Rusia. Entonces, esto es un debate pertinente y que debemos dar, porque lo que estamos viendo es apoyo a los venezolanos para restablecer el orden constitucional en Venezuela. No se trata de regime change, que tanta polémica ha generado, por cierto, en los libros y en los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del mundo entero, y entiendo, por cierto, los traumas que existen del siglo XX, los puedo entender perfectamente. Pero creo que no podemos inhibirnos de dar el debate. Y es más, voy a ser más polémico aún, y nunca lo había dicho en una radio o públicamente, pero aprovecho. A nivel de ejercicio de recuperación de la democracia y de contener delincuentes, ¿qué salió mejor, Panamá o Cuba? Claro. Panamá, pues sí, claro, si no hubiese habido una intervención militar, ¿cuánto más hubiera durado Noriega? Voy a ir a una pausa, embajador, y me gustaría pues tocar un poco con amplitud este tema de cómo la no intervención en asuntos internos, etcétera, etcétera, se convierte en un escudo para las dictaduras. Regresamos, estamos hablando con el embajador Orlando Viera Blanco. Muy bien, continuamos hablando con el embajador Orlando Viera Blanco sobre la difícil ecuación venezolana, ¿no? Yo insisto en que el pueblo venezolano lo ha hecho todo. Ha puesto los muertos en la calle, ha salido en manifestaciones, ganó la asamblea, ganó un referéndum, ahora acaba de ganar unas elecciones, que no es la primera vez, pero es la primera vez que tienen las actas que lo prueban, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queda? La gente dice, bueno, no hay nada que hacer. ¿Qué hay que hacer? Rendirse. Pero está también la prueba de que estos regímenes que están aliados con Rusia, con Irán, con Cuba, Nicaragua, son un cártel, utilizan la cosa de la no intervención, de la soberanía, de todo eso, para aplastar a su propio pueblo. En este caso, Guaidó, en la entrevista en el programa de Carollo, invoca o habla de las declaraciones que hizo Kofi Annan sobre los casos excepcionales, digamos así. A ver. Responsabilidad de proteger, que fue invocado no por Juan Guaidó, por Joe Carollo, por cierto, por Kofi Annan a inicio de siglo, para casos como el que pasa en Venezuela. Entonces, ¿para cuándo vamos a esperar? ¿Vamos a seguir siendo relatores de la tragedia o vamos realmente a proteger? Y no estoy diciendo, atención con esto, porque si lo llevamos otra vez al dilema de lo que hablamos al principio, yo, de guerra y paz, no vale, nadie quiere la guerra, queremos vivir en paz todos, pero la paz no es la paz de los cementerios, la paz no es la paz de la opresión, eso no es paz, eso es sumisión. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que rescatar la democracia, hacer valer el voto. A ver, vamos a un hecho, usted como diplomático, ¿no? Guaidó puede decir eso ahora, pero cuando estaba como presidente es muy complicado, como le sería muy complicado ahora que María Corina dijera, pedimos la invasión, porque se la comen viva, ¿no? Todos los nacionalistas, los soberanistas, la izquierda que va a decir que está pidiendo la vota imperialista, te pueden acusar de traición. Es una situación delicada, ¿no? Muy delicada. Yo estuve en el gobierno interino, fui, como bien lo sabes, embajador del gobierno interino en Canadá. Y la doctrina que él acaba de mencionar, responsabilidad de prevenir y de proteger, es una doctrina que le encarga Kofi Annan a la diplomacia canadiense para eventualmente, como lo indica la palabra, o prevenir o proteger situaciones, sobre todo en el campo de abuso humanitario, catástrofes sociales, catástrofes naturales. Pero estamos en presencia de un concepto que es doctrina y que no se ha convertido realmente en un concepto vinculante en el orden público internacional. Lo que quiere decir el presidente Guaidó en ese statement es que la comunidad internacional, y lo está haciendo, tiene que revisar el concepto de responsabilidad de proteger, tiene que acuñar bien esto de la intervención comunitaria, porque la soberanía de los pueblos, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos no puede estar por encima de los derechos humanos. Y esto no lo digo yo, esto está en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta Interamericana y está en
números y múltiples tratados sobre derechos humanos. De tal manera que si tú tienes una población indefensa, tienes una población no armada, que está secuestrada por un régimen inédito en Latinoamérica, no conocemos un régimen que tenga la mezcla de dictadura, de represión, de Estado criminal, de Estado paria, como lo representa Maduro. No estoy restándole para nada lo oprobioso y lo horrendo del régimen cubano, o en su momento del régimen de Noriega y lo que podemos tener en Latinoamérica. Pero esto es una banda criminal que secuestró al país y que no hay manera de defenderse. Entonces la situación es profundamente humanitaria y la intervención humanitaria existe. Pero existe otro que no es el derecho penal internacional de crímenes de lesa humanidad. Existe el derecho internacional penal, que es el Tratado de Palermo. Por ahí pasa de todo. Por ahí pasa droga, tráfico de combustible, trata de personas, guerrilla, insurgencia, y pare de contar. ¿Hasta qué punto esto no forma parte de lo que diría Kinsey, un interés real de los Estados Unidos para garantizar la estabilidad de todo un continente y de su propio patio? Lo que dice Guaidó. ¿Hasta qué punto la exportación criminal manifiesta de grupos criminales hacia Estados Unidos no forma parte de un interés nacional de los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto la servidumbre de tráfico de droga? Hay que sacar y sumar y restar cuánto significa la servidumbre de droga solamente en la frontera entre Estados Unidos y Venezuela. Eso es lo que nutre los bolsillos de estos militares comprados. ¿Esto acaso puede seguir siendo tutelado de cara al derecho internacional penal del Tratado de Palermo, que tanto dice que se necesita cooperación internacional y operaciones de captura? De tal manera que aquí lo que viene es un desafío de la administración Trump, por ejemplo, que va a ser piedra angular en ese desafío. Trump va a liderar, sin duda alguna, este proceso de saneamiento de lo que significa el régimen venezolano en procura de la propia seguridad del Estado norteamericano y de todo un continente. Ahora, interesante el tema de la soberanía nacional, porque antes de existir la soberanía nacional, la soberanía era la del soberano, el rey. La soberanía descansaba sobre los hombros de su majestad, el rey, y por eso era el soberano. Luego, las repúblicas hacen descansar la soberanía sobre la nación y surge todo ese concepto de la soberanía nacional. Y surgen también los nacionalismos como el nazismo, como el comunismo, exacerbados nacionalismos. Pero lo que ha descubierto el desarrollo de la historia es que la verdadera soberanía es la del individuo, y eso no te hace individualista. Un Estado no es verdaderamente soberano si sus ciudadanos no son soberanos. Un Estado no es libre si quienes lo conforman no son libres. Por lo tanto, como tú dices, la soberanía nacional no puede estar por encima de la soberanía del hombre, no puede estar por encima de los derechos humanos. Claro, aquí ahora el régimen castrista o el madurista puede decir que tú y yo estamos pidiendo la intervención militar y somos unos canallas, como le dicen platistas, por una enmienda que había en la Constitución de 1901, la famosa enmienda Platt, que permitía que los Estados Unidos interviniera militarmente si veía a la República en peligro, como sucedió en 1906. Que por cierto, ambos, tanto el conservador como el liberal, el Estrada Palma como José Miguel Gómez, pidieron la intervención. Había un caos absoluto en la guerra, la famosa guerrita de agosto. Entonces, pero cuando ellos quieren violar esa soberanía, se ha inventado un término que es internacionalismo proletario. Y en nombre del internacionalismo proletario, el ejército soviético entró en Hungría en 1956. ¿En Angola? En 1968 en Checoslovaquia, y Fidel Castro apoyó esa intervención. Los tanques arrastraron, mataron, entraron a Praga y después estuvieron en Angola. Invadieron Venezuela en más de una ocasión, ¿no? Sí. Es decir, que ellos, la soberanía nacional es cuando es para defender sus regímenes. Es una trampa, se ha convertido en una trampa. Tú has dicho algo muy cierto ahora fuera de cámara, es un escudo para tratar de justificar eso que ellos llaman la patria o que llaman el poder del pueblo. Bueno, la soberanía, primero que nada, es un concepto que descansa en el pueblo, quien lo ejerce directamente con el sufragio e indirectamente a través de sus representantes. Eso no existe en Venezuela. Y si me quieren hablar de soberanía y si me quieren hablar de no injerencia,
o de una intervención que alguien me explique qué es lo que tenemos en Venezuela con Cuba. Claro, es que con Venezuela Rusia. ya está intervenida, ya Así está es. el suelo patrio está mancillado Así hace es. años. Hace No me años. vengan con cuentos, es un descaro, ¿no? Vamos a una pausa, continuamos hablando aquí con el embajador Orlando Viera Blanco. Seguimos hablando con el embajador Orlando Viera Blanco. Embajador, a mí me llama la atención que estos regímenes y sus propagandistas sean tan eficientes en cosas que son totalmente absurdas. Por ejemplo, está mal una intervención militar, pero entonces te dice que también está mal el aislamiento diplomático. Y luego que las sanciones económicas son contraproducentes, por lo tanto es como pedir que se tire la toalla por completo. En cuanto a las sanciones económicas, hoy en el programa de Carollo, el presidente Juan Guaidó habló del tema de Chevron. Vamos a escucharlo. Pero también están lo que llaman aquí los enablers, Joe. Los que faciliten económicamente, los que sostienen a la dictadura, como en este momento decir responsablemente, la licencia que se le otorgó a Chevron. La mayoría del flujo de caja que tiene hoy la dictadura viene por esa licencia. Y no es que nosotros no queremos que esté Chevron en Venezuela o que esté todas las petroleras operando de manera legítima en nuestro país. Nosotros queremos aumentar la producción petrolera, nosotros queremos generar bienestar, trabajo, empleo, que no haya migración en Venezuela. Solamente posible en democracia. Solamente posible con Estado de Derecho, solamente posible con seguridad jurídica, solamente posible con seguridad personal, hablando de la presencia del ELN, la disidencia de la FARC, el Tren de Aragua, que operan libremente en Venezuela. Entonces, no es un tema de ninguna manera contra el petróleo. Nosotros somos un país exportador de petróleo. Nosotros queremos vender la mayor cantidad de petróleo posible para el bienestar de los venezolanos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa acá es que una licencia petrolera, a quien le resuelve el problema es únicamente a Maduro. Lo que puede producir esa licencia en términos de bienestar social en Venezuela, pero más aún lo que puede tratar de resolver en términos globales e incluso en términos de equilibrar el mercado petrolero en Estados Unidos es absolutamente irrelevante. De tal forma que si lo que estamos jugando es unas sanciones que aparentemente aliviarla a quien le resuelven el problema es al señor Maduro y a su camarilla, realmente que esa no ya es una solución que debe ser un planteamiento. A ver, si no entiendo, porque lo que tengo entendido que al propio presidente Guaidó, lo que le responde la administración Biden, cuando pregunta por qué, cuando aumentan la cifra por la recompensa por la cabeza de Maduro, etcétera, que es más bien simbólico, ¿por qué siguen con la licencia de Chevron? Es que están evaluando el daño que le haría a la economía norteamericana. O sea, la justificación es esa. Te dice que en realidad no es mucho, pero es utilizado ese argumento en Washington de que, bueno, imagínate, subirían los precios del petróleo en los Estados Unidos, etcétera. Mi pregunta es, ante ese argumento, ¿qué debería hacer la administración entrante? No, estamos hablando de millones de barriles de petróleo que se necesitan realmente para tratar de incidir en los mercados. A ver, vamos a hablar con números para que se entienda y la audiencia entienda. Ajá. Venezuela debería ser hoy un país de un GDP por el orden de los 600.000 millones de dólares. Producto Interno Bruto. De Producto Interno Bruto al ritmo, por ejemplo, de Argentina, que con todo y los quebrantamientos políticos de Argentina se mantiene en esos niveles. No, históricamente lo fuimos. Venezuela tenía 3.200.000 barriles de producción diarias al tiempo que llegó Chávez y en este momento no llega al millón. Y si llega al millón, precisamente hablando de la licencia, quizás sea por estos 240.000 barriles que está produciendo de la los licencia. cuales le entregan Chevron. entre 40 y 50.000 todavía a Cuba. Bueno, Venezuela pasa a ser una economía que no llega de Producto Interno Bruto a 100.000 millones de dólares, vive una crisis humanitaria compleja donde 11 millones de venezolanos están en situación de malnutrition, Mala nutrición. mala nutrición, una situación que se asemeja a países africanos, una somalización de lo que es la situación venezolana, inédita también en Latinoamérica. Venezuela ha sido confiscada, devastada, 5 millones de hectáreas han sido expropiadas y más de 1.400 industrias y 300.000 empresas han sido cerradas en esto que han llamado la Revolución Bonita. ¿Quién sancionó realmente al pueblo venezolano? ¿Cómo pretende alguien decir que una licencia de 200.000 barriles de petróleo diario realmente van a resolver un problema de equilibrio
del consumo petrolero al ritmo en Estados Unidos. En Estados Unidos, al punto de poder decir, bueno, con esto voy a contribuir al descenso de los precios. Que si se le quita la licencia a Chevron no va a haber un gran impacto en la economía americana. No hay, ni en la economía norteamericana ni en la economía global. Va a haber un impacto en la economía de Maduro. Va a haber un impacto en la economía de Maduro y, bueno, y obviamente, como dice Guaidó, yo no tengo tengo nada en contra de los señores de Chevron, pero serán afectados, que a fin de cuentas tienen mucho terreno y tienen mucha... Bueno, es que se le reactivó la licencia a cambio de unas elecciones transparentes y pluralistas que no se han producido, ¿no? Así es. Entonces, eso es los acuerdos de Barbados, tengo entendido, ¿no? No sé si forma parte de ello. Pero de todas maneras, en la cuenca del Orinoco tengo entendido que no solo está Chevron, que están las petroleras europeas, españolas, etcétera. ¿Debería también presionarse en ese sentido o va a ser más complicado en nombre de la soberanía europea? Bueno, es más complicado porque esas son precisamente las alianzas que se tienen, no necesariamente bajo mesa. Ahí está Repsol, hasta la empresa petrolera italiana, INE, ahí están petroleras, igualmente, bueno, está Chevron, en fin. Ahí hay alianzas, sin duda alguna, de orden. Sí, pero si a Repsol o si cualquiera le dice, mira, ven acá, si sigues negociando con la dictadura de Maduro, se te acaba el negocio con nosotros. Y si lo ponen a escoger, todo el mundo sabe qué mercado es el importante y cuál no, digo yo. Se lo han hecho a Rusia. O sea, es una cosa un poco absurda que las medidas que toman contra Rusia les parecen válidas, pero a los aliados de Rusia, incluso aliados en la invasión a Ucrania, no. O sea, es un doble rasero de la política norteamericana. Es una doble cara. Y esa es la diferencia que quizás está esperando el ciudadano norteamericano con relación a Donald Trump. Cuando tú hablas de aislamiento en Venezuela, entonces, y hablas de estas licencias, ese aislamiento no solamente es relativo de cara a esta permisividad, sino que también ellos evaden muy bien esas sanciones y al final quien termina sufriendo y padeciendo todas estas cosas es el pueblo. No porque... ¿Quién dice eso? Porque ese mismo argumento también contra el embargo cubano. El pueblo va a sufrir igual, sigue sufriendo igual porque el sistema es de una ineficiencia y además de una maldad tremenda a la hora de... No, lo que te quise decir, no el pueblo sufre obviamente de manera medular por lo que ha significado estos 25 años de oscuridad, de expropiación y de desmontaje y desmantelamiento del Estado, por cierto, con una corrupción que acabó en tiempos de Chávez nada más con 1.4 trillones de dólares que recibió Chávez y además endeudó el país solamente a PDVSA en 140.000 millones. Llegó el precio del petróleo a $200. Claro, Chávez recibió el bolívar, el dólar, a 500 bolívares por dólar. Y si nosotros tratamos de decir una cifra de cuánto equivale hoy un dólar después de quitarle 14 ceros, estamos hablando de 5, 20, 25 trillones de bolívares. Se perdió el cono monetario. Y además, el precio del barril del petróleo, ¿cuánto estaba en diciembre del 98? Fue cuando yo ya perdí la cuenta. Recibió quizás con 7, 8, 10 dólares, pero llegó estando Chávez a más de 100 dólares y llegó a 140 dólares. Y esto, para nada, lo que esto se convirtió en un gran populismo, se convirtió en una borrachera revolucionaria, se embriagó el país de petrodólares y los resultados son más endeudamiento y cabalgar con Latinoamérica con esos petrodólares. El tema es que ese aislamiento, quería terminarte la idea, tiene que venir apoyado no solamente de estas políticas quizás de máxima presión, sino que políticas, y volvemos al tema, políticas mucho más fuertes y determinantes en materia de intervención humanitaria. Hay que revisar los conceptos de intervención humanitaria, porque si no, esta es una pesadilla que se puede prolongar de manera no solamente absolutamente dolorosa para los venezolanos, sino para todo un continente en tiempos de globalización. Parece que Maduro amenazó a Puerto Rico. No lo tengo muy claro. Vamos a ver a la propia gobernadora de Puerto Rico que se refiere al tema. Cuando uno juramenta, se habla de contra todo enemigo interior o exterior. Y hoy precisamente uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con la fuerza militar. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno. ¿Sabes qué pasó ahí? ¿No? Yo creo que Guaidó estaba más o menos hoy en el programa, se refirió al tema. Adelante.
nos enfrentamos a cualquier dictadura. Una dictadura que salía de manera brutal con Cuba, Nicaragua, que tiene presencia de Irán, Rusia, China, Corea del Norte, incluso ha tenido relación directa con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por ejemplo. Así que creo que tenemos una amenaza latente, clara y vocal. Ayer hablaba, por cierto, de Puerto Rico, que Brasil debería utilizar militarmente para liberar la isla. Es decir, incluso se atreve a, de manera soberbia, a amenazar verbalmente a la integridad territorial de los Estados Unidos. Ah, claro, porque la cosa de descolonización, van a invadir Puerto Rico para liberarla de los Estados Unidos. Bueno, tendría que ver, ahí volvemos al tema de la soberanía. Se supone que Puerto Rico no es soberano, pero el ciudadano puertorriqueño, el puertorriqueño que vive en la isla, ¿no?, es soberanamente más libre que el cubano, que se supone que es una isla. Y luego, cuando van a elecciones en los referendos, ¿qué quieres? ¿Estadidad, Estado libre asociado o independencia? La independencia no ha pasado en los tiempos que yo he cubierto esa noticia del 4 o 5%. O sea, es la voluntad popular de los puertorriqueños la que está ahí. Eso es otra discusión. Embajador, le agradezco aquí de nuevo. Gloria al bravo pueblo. Yo creo que sí, que hay que seguir siendo optimistas, que hay que apoyarlos a ustedes, a María Corina, a los que están allá adentro, y que vamos a ver, esto no se acabó. Esa idea de que esto se acabó, no, esto no se acabó, esto siempre empieza ahora. Me gustaría ver la reacción de Maduro si desde Estados Unidos o cualquier país que no es aliado le diga lo mismo y le comente que van alianzas y países aliados activando, qué sé yo, el TIAR para, con apoyo militar, recuperar la libertad de Venezuela. Vamos a ver. Estos son los temas, las contradicciones con estas narrativas de estas dictaduras. Muchísimas gracias. Hemos hablado con el embajador Orlando Viera Blanco. A la vuelta...